cuáles son las cosas que preocupan a las Fuerzas Armadas chilenas y que aparentemente tendrían que ver incluso con aspectos aún más delicados que una especulación geopolítica acerca del expansionismo del justicialismo argentino, el peronismo argentino y su deseo de crear una fuerte base de expansión geopolítica en la zona sur. Manifiesta también la preocupación de los organismos de defensa por la conducta del presidente Boric con su par argentino, el señor Fernández, haciendo o diciendo cosas, que es muy bueno para abrir la sanguchera al presidente de la República, que comprometen también los intereses de Chile, porque le estarían dando a Argentina razones que el día de mañana se pueden alegar en una corte o de otra manera para su expansionismo. Frases como, por ejemplo, una que los militares analizaron, que la Patagonia, dijo en un tono amoroso, este brillante genio que tenemos en la moneda, la Patagonia no tiene frontera. Buena información para los argentinos, no tiene frontera. O sea, Chile no tiene frontera en esa zona, en lo que nos resta de Patagonia, después del gran regalo que se hizo en el siglo XIX. Y quizás uno entiende, por otras conductas o frases, tanto del presidente de la República como de sus círculos íntimos, quizás ahí uno entiende la interpretación que hizo este oficial retirado que comenté hace un par de días respecto a la expresión que le puso el general al presidente de la República cuando pidió autorización para iniciar la parada. Y según este eco uniformado, esa es la mirada que los militares le damos a los cobardes y a los traidores. Efectivamente, sé que hay sectores, no solo en las Fuerzas Armadas, sino que en otras instituciones vinculadas, que consideran que en las intenciones de Boric y de su gente, en lo que respecta a los temas con la Araucanía, en lo que respecta a sus relaciones con países limítrofes, sus ambiciones de formar parte de algún modo o de otro de este proyecto de una especie de república indigenista y un montón de otras cosas, las consideran una traición a la patria. La expresión del señor Vial era realmente poco amistosa, dura. Esa era la mirada que los militares le dan a los cobardes, que es la mirada que le dan al enemigo. Ni siquiera era una mirada indiferente, era una mirada un poco agresiva. Era una mirada que se puede interpretar así. Y yo me pareció que esto de la Armada de Chile cantando el himno carabinero es otro más que hay que sumar. Yo creo que hay muchos más. La manera como se celebraron las fiestas patrias este año me parece a mí que también es bastante simbólico, la cantidad de banderas. Nunca yo había visto que llegaran montones de gente, cada uno con su bandera, si no los dejaron entrar al Parque O'Higgins, se llamaba antes Parque O'Higgins. Siguiendo con la parada, cuando terminó, ya era claro que no se podían en el oficialismo hacerse los lesos de toda la gritadera que había habido contra el presidente de la República. Doña Camila Vallejo, con cara de palo, habló de los grupos violentos y de la ultraderecha. Para esta señora comunista no existe gente común y corriente, muchos de ellos muy humildes por lo que se pudo ver, que se manifiesten contra el gobierno, sino que necesariamente cualquier acto, cualquier iniciativa de una o un grupo de personas, de chilenos comunes y corrientes, automáticamente se convierten en una manifestación del actuar civilino, siniestro, de la derecha, o peor, de la ultraderecha. Y habló de los grupos violentos. Los grupos violentos. Bueno, si está tan preocupada la señora Vallejo de los grupos violentos, refiriéndose a las palabras que usaron, que sin duda fueron duras estas personas, pero ¿qué pasa entonces con sus primeras líneas, señora Vallejo, que ustedes glorificaron? Unos personajes, unos energúmenos, lanzadores de cóctel molotov, apaleadores, apedreadores, acuchilladores. Eso no son grupos violentos. ¿Qué pasa con la CAM, señora Vallejo? Tampoco son grupos violentos. Grupos violentos es si usted, ciudadano, va con una bandera y le grita a merluzo al presidente de la República. Eso es violento y además usted automáticamente pasa a formar parte de la ultraderecha. Los tiempos se vienen muy difíciles. Van a haber empresas que cierran sus puertas, van a haber despidos, va a haber por lo tanto cesantía,
va a haber más inflación, va a haber recesión, va a haber mucha presión, porque la gente cree que saliendo a la calle y echar algo abajo se solucionan las cosas, y hay gente, los partidos de izquierda se aprovechan siempre de eso para sus propios fines. Siempre es lo mismo. ¿Irá a escuchar el gobierno esto? ¿Irá a haber un sentimiento, un instinto de supervivencia? ¿O van a seguir obcecados con sus planes? Si el gobierno insiste con sus grandes planes, si sigue viendo el tema de la inversión como una cuestión de segundo plano, si sigue con su actitud de sospecha ante los inversionistas extranjeros, ante el capital que viene a saquear nuestras riquezas nacionales, como dicen los tarados, si sigue en la postura de que hay que cambiar la sociedad completamente, que tenemos que llegar a un mundo donde vamos a ser más pobres pero más felices, si sigue en la postura de los comunistas y de otros grupos delirantes, el venezolanismo, podríamos decir, el caraquismo, el madurismo, lo que va a ocurrir es que este país se encamina a un conflicto civil de la gran puta. Yo espero que sea el segundo camino y que los delirantes de la izquierda, que quieren construir un mundo de fantasía, que no sabe cómo funciona, sin inversión, con menos horas de trabajo a la semana, etcétera, con todas las cosas que ustedes han escuchado todo este tiempo, esos, bueno, tienen que ser arrinconados, tienen que ser sacados del medio. Yo espero que este gobierno, que el señor Boric, en él impere el instinto de supervivencia, y en algunos que lo rodean, en otros no, y que la ruptura sea para bien del país, que él rompa con la izquierda extrema en vez de romper con el país, que rompa con los comunistas y no con los ciudadanos normales que queremos vivir en paz, económicamente tranquilo, ojalá prosperando, pero por lo menos igual que como estamos y no peor. Vamos a ver, todo está por verse, estimados amigos. Salvador Allende y la gente que lo rodeaba no tiene nada que ver con Gabriel Boric y la gente que lo rodea. Podrían ser marxistas o estar cercanos al marxismo, pero eran personas que uno no podría haberlos acusado jamás de ser personas que despreciaban Chile. Uno no podría haberlos acusado de personas que contratan a alguien para que se meta una bandera por el poto. La pregunta que uno se hace es, ¿cómo fue que Boric llegó y esta gente? O más bien dicho, ¿cómo llegó esta generación de colegiales al poder? Hubo mucha gente, increíblemente estúpida a mi juicio, que daban el siguiente argumento. Es que ¿cómo voy a votar por el fascista? José Antonio Caz es un fascista. ¿Fascista en qué? ¿Qué es lo que era ser fascista? ¿Qué es lo que es ser fascista? ¿En qué es fascista Cast? O sea, porque es cristiano es fascista. Porque cree en la propiedad privada y en las empresas y en la inversión es fascista. Bueno, entonces yo también soy fascista. Y somos, la mayoría de los ciudadanos somos todos fascistas entonces. Por descarte habrían votado a muchos por Boric. Otros, bueno, porque tienen la convicción de que este modelo económico que sacó a tantos millones de la pobreza, que hizo que el país creciera, que se hiciera la ilusión de llegar al primer mundo, a ser un país desarrollado, para ellos eso no vale en absoluto, es una ilusión de nosotros los tontos, los fascistas pobres, y lo que hay que construir es el modelo comunista o socialista o no sé, o madurista o chavista o bolivianerista o indigenista o cualquier otra de las tonteras que se les ocurren y que no funcionan, como se ha demostrado una y otra vez. Y hay un grupo de gente que votó entonces porque tiene esa convicción religiosa, son los beatos, los feligreses de ese credo. Y vayan haciéndose una idea de la mentalidad de estos sectores políticos progresistas y revolucionarios que, entre otras cosas, son totalitarios, no aceptan las críticas, no aceptan las visiones ajenas, y no las aceptan porque son feligreses de una causa que consideran la verdad absoluta. Y cuando usted cree tener la verdad absoluta, de la cual además depende la legitimidad de su régimen, como ocurría en la Unión Soviética o como ocurre con el papado, si usted tiene la verdad absoluta, la revelación en el monte Sinaí o en el Kremlin, no puede aceptar ideas contrarias, puesto que si usted es dueño de la verdad y hay alguien que insiste en que no, entonces sin duda usted tiene que pensar que ese hombre o es un agente del imperialismo, que era la acusación clásica en la época de Stalin, o está enfermo el mate. Mandémosle a la clínica psiquiátrica.